Buenos días, soy Marta María Juárez Flores del grupo 4 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y esta es mi presentación para la materia de Ciencia e Ingeniería de Materiales. El tema es clasificación de los materiales. Bueno, la introducción a las propiedades de los materiales. Los materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. Desde el comienzo de la civilización, los materiales junto con la energía han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. Como los productos se fabrican a base de materiales, estos se encuentran en cualquier parte alrededor nuestro. Los más comunes encontrados son la madera, el ladrillo, el acero, el plástico, el caucho, el cobre y el papel. La selección apropiada de los materiales es de gran importancia para los industriales. La ingeniería es un puente entre la ciencia y la sociedad, y el papel del ingeniero consiste en aplicar los últimos descubrimientos científicos para la solución de problemas. Metales como el acero y la plata, composiciones de acero y plata, pueden contarse por millares. Cerámicos como el vidrio y la porcelana, existen más de 10.000 variedades. Plásticos o polímeros, como en polietileno, existen más de 9.000 variedades, y la madera son el resultado de la aplicación de la ingeniería metalúrgica, importantes en los medios y las formas que utilizamos cotidianamente. Los técnicos e ingenieros no pueden llegar a conocer en su totalidad las propiedades de los materiales, en sus numerosas formas. Clasificación de los materiales. Los metálicos, ferrosos o no ferrosos. Los no metálicos, orgánicos, polímeros. Gran desarrollo potencial y comúnmente llamados plásticos. Inorgánicos, cerámicos y vidrios, cementos, hormigones, etc. Compuestos. Mezcla de materiales, madera, fibra de vidrio, fibra de carbono, polímeros rellenos. Bueno, empezaremos hablando de los materiales metálicos, los ferrosos. Como su nombre lo indica, son aquellos que contienen el elemento de hierro o fierro. En su estructura interna como principal componente en proporciones variables, sus principales características son una gran resistencia a la tensión y dureza. Con los materiales ferrosos, la matriz básica es el hierro, que tiene cantidades variables de carbono. Los aceros generalmente son aleaciones de hierro con menos de 2%. Los hierros colados contienen 2 a 4 fierro, dependiendo de las condiciones de enfriamiento y los elementos aleantes. El carbono puede encontrarse principalmente en la forma combinada de carburo de hierro, como el acero, o en forma de grafito, como el hierro gris. La cementina misma es muy dura y frágil. Los aceros al carbono puros y representantes solo una fracción muy pequeña de los aceros usados hoy en día. La mayoría de los aceros están aliados con una variedad de elementos para obtener mayor resistencia, mejor capacidad de endurecimiento, mejores propiedades a altas y bajas temperaturas, mejor resistencia a la corrosión, mejores propiedades tecnológicas de manufactura. Los productos más importantes que representan los materiales metálicos son los siguientes: fundición de hierro gris, hierro maleable, aceros, fundición de hierro blanco. Su temperatura de fusión va desde 1360 grados hasta los 1425 grados. Uno de sus principales problemas es la corrosión. Bueno, seguimos con los no ferrosos, que por lo regular tienen menor resistencia a la tensión y dureza que los materiales ferrosos. Sin embargo, su resistencia a la corrosión es superior. Su costo es alto en comparación a los materiales ferrosos, pero en su aumento de su demanda y las nuevas técnicas de extracción y refinamiento se han logrado abatir. Bueno, entre los principales están el níquel, plomo, titanio, zinc. Los metales no ferrosos son utilizados en la manufactura de elementos como complementarios de los materiales ferrosos. También son muy útiles como materiales puros o aleados, los que por sus propiedades físicas y de la ingeniería de materiales cubren determinadas exigencias o condiciones de trabajo. Por ejemplo, el bronce, el cobre, el plomo y el estaño y el latón. Los materiales no ferrosos poseen importantes propiedades como la alta resistencia a la corrosión, facilidad de fabricación, alta conductividad eléctrica térmica, baja densidad, alta relación resistencia-peso y un color atractivo. Seguimos con los no metálicos, que son clasificados como orgánicos.
Son así considerados cuando contienen células de vegetales o animales. Estos materiales pueden usualmente disolverse en líquidos orgánicos como el alcohol y los tetracionuros. No se disuelven en el agua o no soportan altas temperaturas. Algunos de los representantes de este grupo son los plásticos, productos de petróleo, madera, papel, hule y piel. Seguimos con los inorgánicos, que son parte de los no metálicos. Son todos aquellos que no proceden de células animales o vegetales y relacionadas con el carbón. Por lo regular pueden disolverse en agua y en general resisten el calor mejor que las sustancias orgánicas. Algunos de los materiales inorgánicos más utilizados en la manufactura son los minerales, el cemento, la cerámica, el vidrio y el grafito. Seguimos con los materiales compuestos. Un material compuesto, en su más amplia definición, es aquel que combina dos o más constituyentes con propiedades físicas o geométricas diferentes en su estructura única. Entre la combinación de más o constituyentes que difieren en la forma de los componentes está la matriz, que sirve como sustancia de aglutinamiento, la fase dispersa o material de refuerzo. Bueno, continuando, vamos a ver el grupo que es los polímeros, que es el grupo que yo escogí. Y bueno, introducción. ¿Qué es un polímero? Un polímero es un compuesto orgánico natural o sintético. Los polímeros tienen estructuras químicas que se caracterizan por la repetición de pequeñas unidades llamadas meros. Consisten entonces en moléculas de cadena larga. Cada molécula está hecha de unidades repetitivas que se conectan entre sí. Para que un compuesto sea un polímero deberá tener al menos 100 meros. Muchos de los polímeros que aparecen en los productos plásticos tienen entre 600 y 1000 meros. Los polímeros que son de nuestro interés, con excepción del hule natural o látex, son sintéticos y están hechos mediante procesos químicos. Para entender los plásticos más comunes, conviene tener presente que las moléculas de hidrocarburos son materiales compuestos por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos puros contienen solo estos dos elementos. Cuando las moléculas de hidrocarburos tienen únicamente enlaces covalentes simples, se consideran saturados, mientras que los insaturados contienen algunos enlaces dobles, dado que los enlaces dobles son más reactivos que los simples. Las moléculas saturadas son más estables que las insaturadas. Ok, hablaremos de las macromoléculas. La estructura plástica que se usa como ejemplo de un polietileno, un hidrocarburo saturado cuya abreviatura es PE, según el tipo de polietileno, su molécula puede tener 1000 átomos de carbono en su esqueleto. Debido a su tamaño, se denomina macromolécula. Y para representarla no es práctico hacerlo con su estructura química extendida, como se emplea la fórmula abreviada. Recordemos que la estructura repetida más pequeña se denomina mero. Ok. Los polímeros de cadenas de carbono. Existen miles de plásticos y continuamente en el mundo de la química se están creando nuevos polímeros. Centrémonos nuestro interés en los polímeros en que su estructura contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor y azufre. Son los homopolímeros, los plásticos de estructura más simple. La molécula del mero del polietileno que corresponderá al polímero cuando X es igual a H, es decir, tenga un átomo de hidrógeno en lugar de X. Pero si dicha posición se coloca un átomo de cloro, nuestro polímero entonces será PVC, muy usado para las cañerías sanitarias domiciliarias y revestimiento de conductores eléctricos. Bueno, seguimos con los copolímeros. Los plásticos vistos hasta aquí combinan un solo tipo de mero o grupo funcional, pero puede darse el caso en que los plásticos combinen dos o más meros diferentes. Cuando participan solo dos meros se llaman copolímeros. Un ejemplo de copolímero es el estirenoacrilontrilo. En el caso de que se combinen tres meros diferentes para formar un material, por ejemplo, se puede obtener a partir del acrílico, estireno y acritonitrilo. El esqueleto está constituido por átomos de carbono solamente, pero algunos incluyen oxígeno, nitrógeno, azufre o anillos de benceno en la cadena principal, los cuales en su mayoría son homopolímeros, pero también en menor grado copolímeros y
terpolímeros. Ok, la organización molecular de los polímeros se refiere a la forma en la que están colocadas las moléculas en relación a los elementos químicos que intervienen en ellas. Como a sus enlaces, los plásticos representan dos tipos básicos de disposición molecular, amorfa y cristalina. En los plásticos amorfos, las cadenas moleculares no tienen orden, formando tirabuzones, retorcidas o enrolladas al azar. Estos plásticos se pueden identificar fácilmente porque en ausencia de pigmentos y cargas son transparentes como el acrílico. Faros traseros de automóviles, el poliestireno, los lápices o bolígrafos, cajas rígidas de gaveteros. Seguimos con la estructura de los polímeros. La más pequeña consiste en la cadena larga, donde N es igual a 120 para el nylon y llega a 1000 para el polietileno. Entonces la molécula así formada puede tener una estructura lineal. En esta puede darse el caso de que existan ramificaciones por un átomo de hidrógeno fue reemplazado por uno de carbono, dando lugar a una estructura ramificada. Y en esta existe la posibilidad de que los extremos de las ramificaciones se unan con otra molécula, dando lugar a una estructura de red o a una red mucho más sedosa. La clasificación de los polímeros de acuerdo a sus propiedades físicas. Y estos los podemos dividir en tres categorías. Los termoplásticos, que son sólidos a temperatura ambiente, pero cuando se les somete a mayor temperatura se ablandan y se convierten en líquidos viscosos. Al enfriarse vuelven a su estado original de sólidos y pueden repetir ciclos de fusión y solidificación innumerables veces sin que se degraden significativamente. Estos tienen estructura lineal y o ramificada. Los más conocidos son el polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, nylon, policarbonato, ABS, etc. Los termofijos, que no toleran ciclos de calentamiento y enfriamiento repetidos. Con el calentamiento inicial se ablandan y pueden influir para ser moldeados como los termoplásticos, pero por defecto de la temperatura producen en su estructura reacciones químicas que los endurecen y los convierten en un sólido infusible. No se ablanda por efecto de la temperatura. Estos tienen estructura en red de gran densidad, por ejemplo, baquelita y ebonita. Y luego están los elastómetros. Estos exhiben una extrema extensibilidad elástica cuando se someten a esfuerzos relativamente bajos. Algunos pueden estirarse hasta 10 veces su longitud inicial y luego recuperar su forma inicial. En el caso del caucho neoporeno, retenes, sellos oleohidráulicos en general tienen una estructura de red abierta. Ahora veamos las características del caucho. El primer polietileno de uso industrial que se utilizó fue el caucho o látex, que es un polímero natural llamado polisposopreno. Este se encuentra en la savia del árbol de látex, en proporción de una tercera parte. En el clima cálido es blando y pegajoso, y en el clima frío es quebradizo. Se descubrió que al mezclarla con pequeñas cantidades de azufre y sometido a la mezcla a temperaturas, mejoraban notablemente sus propiedades físicas. A este proceso se le llamó vulcanización, y es que el azufre servía de catalizador para que la estructura de polisopreno dé lugar a encadenamientos transversales, obteniendo así la estructura de un elastómetro. Con la adición de negro de humo, carbono de la descomposición de hidrocarburos o CaOG, su resistencia al desgaste mejoraba notablemente, material que comenzó a utilizar la fabricación de neumáticos. Actualmente existen gran variedad de cauchos sintéticos que reemplazan al caucho natural y de propiedades similares como es el caucho nitrilo, butadieno y acritontrilo, los poliuretanos, espuma de colchones, calzado y cintas transportadoras. Los procesos de extrusión. La extrusión es un proceso donde el mezclado y compresión a elevada presión de un polímero mediante un tornillo de núcleo cónico dentro de un cilindro, forzándolo a salir en estado de fusión por un orificio para luego conformarse de distintas maneras. Y bueno, aquí tenemos imágenes para más o menos explicar el proceso que sigue. Este, por ejemplo, es un tornillo extrusor
y al girar este tornillo se fuerza al polímero a moverse en dirección de la criba. Esta sería la criba, que es el principal mecanismo de transporte de arrastre que resulta a la fricción entre un líquido viscoso y las dos superficies opuestas que se mueven respecto a la otra. Y en esta última de acá tenemos que con esa se puede tener el flujo de contrapresión. Y si aceptamos la simplificación de asimilar el gradiente a una recta, el cilindro de la criba va a calcular el caudal real del polímetro fundido que nos brinda un extrusor. Hacemos que los parámetros bueno, y por último vamos a hablar del moldeo de las resinas de vidrio. Y bueno, en este caso corresponde al moldeo de compuestos con matriz polimérica. Se trata de fibras sintéticas o en este caso de vidrio que trabajan como agente reforzador. Todos estos unidos con esta matriz que es un polímero, en general con encadramientos transversales que se producen al evaporar los solventes de la resina. Al mezclar sus componentes, si estos fueran epoxi, este proceso se moldeó en el caso de tratarse de grandes piezas, como puede ser el caso de embarcaciones. Tienen la ventaja de que un molde se utiliza para ambas caras. No se usan macho o hembra, tampoco está sujeto a grandes esfuerzos, es decir, el molde es un molde económico y puede hacerse de yeso, metal, plástico reforzado, madera, etc. Este procedimiento comienza cuando aplicamos una capa de antiadherente al molde para poder desmoldar la pieza. Luego se aplica con pincel a soplete una capa de gel que será la exterior, la que dará terminación a la pieza, en general coloreada. Sobre esta capa se aplica una membrana de fibra de refuerzo, ya sea embebida o no en resina, aplicando luego una capa de polímero disuelto y presionando con rodillos para lograr una mejor adherencia. Se aplican así las sucesivas capas hasta lograr el espesor deseado. Una vez endurecida la resina, se retira la pieza del molde y se repite el ciclo. Como pueden ver, este proceso también está usado para conformar carrocerías, si bien no se requiere de un equipo costoso, pero sí conlleva mucha mano de obra. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.